y me estoy viendo ahora que ando todavía con el guardapolvo, con eso tengo tanto calor. Bien, vamos a arrancar hoy con la unidad número 6, que se basa en lo que es el cultivo de células batch. Ahí vamos a ver ecuaciones de diseño para lo que son los bioreactores batch, ¿sí? En discontinuo. Pero antes de arrancar con la unidad 6, vamos a ver lo que nos quedó de la unidad 5 de la clase pasada, que eran dos temitas, ¿sí? De lo que tenía que ver con ingeniería genética. Bien, denme un segundo que vamos a compartir. Esperen un minutín. Bien, acá nos había quedado la clase pasada, ¿se acuerdan que vimos todo lo que era metabolismo, que eso era la unidad número 4, y después empezamos a ver en la unidad número 5 lo que era ingeniería genética? Que habíamos visto que la técnica más importante de la ingeniería genética moderna es la técnica del ADN de recombinante, ¿sí? Que es la que vimos la clase pasada. También hay otra técnica que es, digamos, de las sobresalientes en lo que es la ingeniería genética, que es la obtención o la producción de anticuerpos monoclonales. Bien, estoy aceptando gente, traten de conectarse 5 minutos antes, así no me desconcentran cuando los hago entrar al aula. Bien, entonces, los anticuerpos monoclonales, fíjense acá que es un procedimiento para la obtención, se realiza mediante la tecnología de hibridomas. ¿Qué son estos? Bueno, se basa en la fusión de células. ¿Sí? No hay, digamos, como el tema que vimos la clase pasada, que retiraba parte del ADN de una célula y lo ponía en otra, sino que acá voy a tratar de fusionar células, ahora vamos a ver cómo se hacen, en este caso células de mamíferos, y que en esa fusión logro producir anticuerpos altamente específicos. Obviamente este tipo de producto es muy importante para lo que es toda la industria farmacéutica o lo que es el diagnóstico clínico, y también se puede utilizar para diagnóstico ambiental y también en control de calidad de los alimentos. Por el momento, digamos, el mayor uso tiene que ver con lo que es farmacéutico y clínico, ¿sí? Bien, veamos acá. Fíjense, antes de leer esta parte de acá abajo, veamos de qué se trata esta producción de anticuerpos monoclonales. Tenemos, lo primero que se hace es, va a empezar en el laboratorio, ¿sí? Y voy a colocar un antígeno, ¿sí? El antígeno es esa molécula en la que el individuo va a poder desarrollar una respuesta inmune ante esa molécula, ¿sí? Entonces, voy a colocar un antígeno en un ratón o un conejo puede ser, ¿sí? Luego, este ratón, en este caso, va a empezar a producir linfocitos B, que son células productoras de anticuerpos contra este antígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas células que le extraemos al animal son, digamos, más difíciles de reproducir. Entonces, lo que se hace es se van a fusionar con células de mieloma. ¿Mieloma qué sería? Son células tumorales es cancerosas, ¿sí? De la médula ósea. ¿Qué significa esto? Que estas células tienen la particularidad de poder reproducirse rápidamente y a la vez son fáciles de cultivar in vitro, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es fusionar estas células que, digamos, que habían producido los anticuerpos con estas células de mieloma. Entonces acá se fusionan, es como que se juntan, ¿sí? Y se van a formar estos hibridomas, que se les llama, ¿sí? Que entonces ahora conservan esa propiedad que venía de la célula de mieloma de poder reproducirse rápidamente, al mismo tiempo que ahora van a contener a los anticuerpos que se produjeron en estos linfocitos B, ¿sí? Luego, entonces,
cada hibridoma de estos se va a clonar. Clonar es como veíamos en la clase pasada, lo voy a tratar de reproducir para tener la mayor cantidad posible, poder estudiarlo, poder evaluarlo, ¿sí? Para luego entonces tener, digamos, anticuerpos con una determinada especificidad. Es decir, son muy específicos, atacan directamente a un tipo de antígeno en este caso, ¿sí? Si lo llevamos al ejemplo de la industria farmacéutica, vieron que hay medicamentos, o supongan algún, esperen que no me sale el nombre, bueno, hay determinados medicamentos que te dan y que a veces sirven para un gran espectro de, supongan, bacterias, ¿sí? Para tratar varias. En este caso, los anticuerpos monoclonales, digamos, pueden formar parte de alguna prueba o de algún medicamento para atacar un determinado bacteria o un determinado, digamos, antígeno, ¿sí? Son muy específicos. Obviamente tienen una mejor performance que cualquier otro antibiótico o cualquier otro medicamento. Bien, ahora vean lo que vemos acá. Dice, para los productos terapéuticos se elaboran anticuerpos monoclonales quiméricos, es decir, tienen 33% de proteína animal, y también humanizados, donde se le agrega un 10% de proteína animal. ¿Por qué se le hace esto? Porque si no se le agregara esta parte de lo humanizado, por ahí podría ser que en alguna terapia el cuerpo pueda rechazarlos, ¿sí? Entonces, de esta manera van a conservar parte de la secuencia del ratón, especialmente esa parte donde se reconoce al antígeno para poder atacarlo, mientras que el resto de la molécula es reemplazado por secuencias humanas, lo que lo hacen más adaptable para poder inyectar en un humano, digamos, y que no sea rechazado por los tejidos. Bien, ahora la última técnica de lo que es la ingeniería genética es lo que está alrededor de lo que tiene que ver con el mejoramiento de cepas industriales. ¿Para qué yo quiero mejorar una cepa industrial? Bueno, fíjense, para tener un mejoramiento en lo que tiene que ver con el rendimiento del producto, ¿sí? Supongan que uso determinada cepa para generar, supongan, qué sé yo, ácido acético, ¿sí? Pero necesito que esa cepa ahora tenga un rendimiento mayor. Bueno, puedo mejorarla con distintas técnicas que vamos a ver ahora, o también puedo hacer que sea más estable el crecimiento, o que tenga un crecimiento mejorado, o que sea resistente a determinadas sustancias o condiciones. Por ahí necesito que sea más resistente a ciertos valores de pH o de temperatura, ¿sí? O tal vez puedo mejorar la cepa en cuanto a qué, a eliminación de subproductos. Es decir, supongan que teníamos un proceso en el cual una cepa me generaba un producto X que era de nuestro interés, pero también teníamos mucha generación de subproducto que tal vez podría ser nocivo para la misma célula. Entonces por ahí podemos o mejorar esa resistencia o directamente tratar de eliminar esa subproducción, ¿sí? De manera de que nos ahorramos un tratamiento posterior y nos ahorramos mejorar la resistencia por ahí de la cepa. Entonces, tenemos diferentes técnicas para esto. Pueden ser a través de la reproducción sexual de las células, a través de la mutagénesis dirigida o a través de la fusión de protoplastos. ¿En qué se basa cada uno? Bueno, cuando hablamos de reproducción sexual es incorporar fenotipos deseables de dos cepas en una, recombinando el material genético, ¿sí? O sea, cuando hablamos de ciclos sexuales, hablamos de la meiosis, ¿sí? Recuerden que ustedes teníamos para las células mitosis y meiosis. La mitosis generalmente es para la duplicación celular. Cuando hablamos de meiosis, estamos hablando de la reproducción celular. Entonces, cuando hablamos de células que quiero reproducir mediante la meiosis, sé que esa técnica solo voy a poder lograrla cuando hablo de cepas de una misma especie, ¿sí? Ahora bien, también puedo usar técnicas de reproducción parasexuales, en este caso cuando en esa cepa no tenga disponible ningún ciclo sexual. No vamos a entrar en detalle de los ciclos, primero porque creo que ustedes algo de esto ya han visto en micro y además porque no es el interés que nosotros llevamos con la materia en esto, simplemente saber que hay estas técnicas, ¿sí? Que puedo usar cualquiera de estas tres, reproducción sexual, saber que es mediante la meiosis y con células de misma especie.
parasexual cuando no tenga un ciclo sexual disponible o no lo puedan hacer, ¿sí? Ahora, tenemos otra técnica que es la mutagénesis dirigida, que sería parecido a lo que vimos de mutaciones en la unidad, creo que era unidad 3 o 2, creo que vimos algo de mutaciones, que era cuando yo intencionalmente voy a generar una mutación puntual. Mutación puntual recuerden que era cuando había un cambio en algún nucleótido de la cadena del ADN. ¿Sí? Entonces yo voy a generar un cambio específico en algún gen específico del ADN. ¿Sí? ¿Cómo lo podía lograr? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto los agentes de las mutaciones que podían ser rayos X, algunas propiedades físicas, algunas propiedades químicas? En este caso, generalmente lo que logro cambiar es mejorar la cepa en cuestiones de mejorar etapas limitantes del producto. ¿A qué me refiero? Supongamos que el producto por ahí es nocivo para la cepa, bueno, puedo hacer que esa cepa ahora ya sea resistente. Un ejemplo que lo vamos a ver más adelante es eh, el alcohol. Por ejemplo, el alcohol es tóxico para la célula que lo produce. Entonces, por ahí podría hacerse alguna técnica de estas de mutagénesis dirigida. Voy hacia el gen en el cual yo quiero modificar esa toxicidad y ahora entonces el producto deja de ser nocivo para la célula. O por ahí hay alguna etapa limitante del producto en el sentido de que hay cierto cambio en el medio de cultivo que también se hace nocivo para la célula, puedo cambiar eso, puedo, como decía recién, eliminar la formación de ciertos subproductos que me limitan la producción del metabolito de interés. Y por último tenemos lo que es la fusión de protoplastos. Fusión es muy parecido a lo que vimos recién en anticuerpos monoclonales, ¿sí? Que es una fusión, como que se juntan, pero en este caso, fíjense, se hibridan células somáticas de distintas cepas, incluso especies. O sea, acá no hace falta que sea como en la reproducción sexual, que tengo que tener la misma especie. Acá puedo hacerlo de distintas cepas y hasta de distintas especies puedo fusionarlo. Lo que voy a obtener es un híbrido que va a tener entonces las mejores características de ambas cepas productoras, ¿sí? En este caso, a diferencia de lo que vimos con anticuerpos monoclonales, que usábamos células animales, en este caso vamos a usar protoplastos vegetales. ¿Qué son? Son células vegetales que se le ha removido la pared celular. ¿Sí? Por eso se le llaman protoplastos, pero en realidad se hace con células vegetales. Con esta técnica puedo generar plantas híbridas fértiles. ¿A qué me refiero? Ciertos cultivos donde quiero aumentar el rendimiento, entonces puedo hacer una mejora, ¿sí? Con esta técnica de función de protoplastos, por ejemplo. Ahora bien, la mejora genética de estas cepas industriales a través de estas técnicas clásicas, como puede ser la mutagénesis dirigida o la fusión de protoplastos, obviamente ha cedido paso en estos últimos años a todo lo que es la tecnología del ADN recombinante. Decimos que estas tres técnicas que yo les nombré acá son como las más clásicas de lo que es la genética, pero lo que, digamos, es como lo mejor y lo que más apunta en este último tiempo la biotecnología de la genética es a utilizar esta técnica del ADN recombinante para justamente poder mejorar todo esto mismo, pero con técnica que es más específica hacia lo que quiero modificar. Bien, acá terminamos lo que es la unidad número 5. ¿Alguna consulta hasta ahí antes de arrancar con la unidad 6? Bien, ustedes cuando estudien la unidad 5 para lo que es el final o el parcial de promoción del teórico, obviamente estudienlo, pero fíjense que lo que yo les he dado, no entramos en tanto detalle, ¿sí? A nombres tan raros, ni tampoco detalle de números que por ahí ustedes pueden ver, simplemente saber en qué se basa cada una de estas técnicas, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora a la unidad 6. Deme un segundo, ¿qué pasó? Acá está.
Bien, ya lo que es la unidad 6 y la unidad 7 que vamos a ver la próxima clase, vamos a estar con todo lo que es cultivo de células. A esto me refiero a ecuaciones de diseño para lo que es un proceso biotecnológico, ¿sí? En la unidad 8, que la vamos a ver ya más adelante, esa unidad sí trata de bioreactores, pero ahí no hacemos hincapié tanto en el diseño químico, sino más bien en los tipos de bioreactores, cómo puede ser la aireación, cómo es la transferencia de calor, cómo puede ser el escalado, la esterilización, ¿sí? Del bioreactor y del medio. Ahí es como que nos paramos en otros procesos o más bien en otras características del bioreactor. En este caso, tanto la unidad 6, que hoy ustedes tienen el práctico de esto, son ejercicios justamente donde van a usar las fórmulas que yo les doy hoy para poder resolver y hacer el cálculo del crecimiento batch de las células. Ustedes van a ver ahora que esta unidad tiene muchas fórmulas. Yo lo que es teórico no tomo fórmulas en los finales, ¿sí? La fórmula va para lo que es el práctico, pero la tengo que dar acá para que ustedes entiendan de dónde viene y por qué se usa. Pero yo no tomo fórmula en las evaluaciones orales, ya sea del final o del teórico para promoción. Pero sí ustedes van a ver que en esta unidad vamos a ver ciertos puntos donde sí puedo tomar, que tiene que ver un poco más con el teórico, por qué se toma cierto cálculo o de qué dependen ciertas suposiciones que hacemos para los cálculos, ¿sí? Bien, vamos a ver, acá lo que tiene que ver es todo lo que es la cinética del crecimiento. ¿A qué nos vamos a referir? Bueno, justamente a lo que es el crecimiento de organismos procarióticos unicelulares, que son las bacterias, ¿sí? Todas las fórmulas van a tener que ver llevándolo al crecimiento bacteriano. Lo que tenemos que ver es que para que un organismo se multiplique, se requiere de un inóculo viable, ¿sí? ¿A qué me refiero con un inúculo viable? Que esa bacteria que voy a cultivar, digamos, pueda desarrollarse. Y para que pueda desarrollarse y pueda crecer, necesita de una fuente de energía, que generalmente es la fuente de carbono, ¿sí? El sustrato, nutrientes, nutrientes lo llamamos diferente al sustrato. Nutrientes pueden ser una fuente de nitrógeno, fuente de fósforo, alguna fuente de algunos otros como hierro, calcio, ¿sí? Ausencia de inhibidores de crecimiento. Inhibidores de crecimiento puede ser tal vez algunos metabolitos tóxicos, ¿sí? O alguna condición físico-química adecuada, dice acá. ¿A qué le llamo? A que la estemos cultivando el pH adecuado, la temperatura adecuada. Ahora bien, decimos que en un cultivo batch se produce el ciclo de crecimiento de las 4 fases, lo que vimos en la unidad número 4, ¿sí? Y lo que ustedes también vieron en micro, ese ciclo donde teníamos la fase lag, la fase de crecimiento exponencial, la fase de crecimiento estacionario y la fase de muerte, ¿sí? Lo que les quería decir antes de continuar con esto era que esto que necesitamos que el organismo se multiplique, ¿sí? Que les decía que necesitamos todas estas cosas de energía, nutrientes, bla, 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 bla. Entonces, si un microorganismo se multiplica normalmente, significa que todas estas condiciones están siendo adecuadas. Ahora bien, puede ser que un microorganismo no se multiplique y tal vez puede ser porque alguna de estas condiciones no es la adecuada, tal vez cambió alguna condición físico-química del medio, ¿sí? Como el pH, o tal vez hay algún inhibidor que se produjo propiamente por el crecimiento, algún tóxico, o tal vez se agotó algún nutriente. Entonces, por eso puede ser que a lo mejor un inóculo no proceda o no se continúe el crecimiento. O también puede ser que un inóculo sea viable, pero no esté creciendo. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor hay cierta condición que hace que ese inóculo se forme o se esté guardando en forma de esporas. ¿Sí? Las esporas son como una forma de resistencia que tienen ciertas bacterias, no todas, pero sí algunas, en donde cuando se encuentran con alguna cosa que no es la adecuada, es como que se esporulan y cuando nuevamente se vuelven las condiciones adecuadas, tipo vuelvo a la temperatura adecuada o el pH se amortigua, entonces en ese caso
vuelven a su forma vegetativa, es decir, dejan de ser esporas, y entonces ahí empiezan a reproducirse. Y de esa manera, en un inicio no crecían, pero no significaba que no sea viable, sino que estaban de manera esporuladas. Bien, entonces vamos a suponer que tenemos un cultivo que es viable, que tenemos la fuente de energía, nutrientes y todas las condiciones adecuadas para ese crecimiento. Entonces decimos que vamos a tener en el crecimiento batch o en este crecimiento discontinuo, vamos a tener estas 4 fases que vimos en la unidad 4. ¿Sí? Decimos que en la fase de crecimiento exponencial, ese crecimiento de las células va a suceder en un ambiente no limitado, es decir, no hay un sustrato limitante, sino que tengo sustrato para que no limite el crecimiento. ¿Sí? Entonces, de esta manera decimos que el inóculo inicial, que era este X0, ¿sí? X le vamos a llamar a lo que es la biomasa de células. Este X0 se va a transformar luego en 2X0, 4X0, 8X0 y así, ¿sí? Se va a ir duplicando hasta tener NX0, ¿sí? Ese tiempo entre cada una del crecimiento le llamamos tiempo de duplicación, ¿sí? TD. Vemos entonces que si queremos calcular el número de generaciones o el número de duplicaciones que se da entre un tiempo dado, entonces vamos a hacer n, que es el número de duplicaciones, va a ser ese tiempo total, ¿sí? Dividido el tiempo de duplicación. Es decir, supongan que tenemos una bacteria que tiene un tiempo de duplicación de 20 minutos. Yo digo, en 2 horas, ¿qué número de duplicaciones o número de generaciones tengo? Podemos calcular ese tiempo final dividido el tiempo de duplicación y vamos a tener las generaciones, no la cantidad total, sino que me estoy hablando de generaciones, ¿sí? De las bacterias o del cultivo inicial. Esta tarde, a las 5:15, cuando empiecen la parte práctica, van a tener ejercicios donde tengan que calcular esto. Ahora bien, si yo quiero sacar la densidad celular, es decir, la cantidad total de células que tengo luego de ese tiempo t, entonces vamos a multiplicar x0, que era el cultivo inicial, por 2 elevado a la n, que era ese número de generaciones que habíamos calculado previamente. Entonces, si reacomodo un poco las ecuaciones y tomando algoritmo a ambos lados, nos queda esta ecuación, que ustedes también la van a utilizar, ¿sí? Que tiene que ver con, fíjense, tenemos acá metido la concentración inicial de células, la concentración final, el tiempo en que va a durar el cultivo, el tiempo de duplicación, y acá aparece un parámetro nuevo que es mu, que es la velocidad específica de crecimiento, que tiene que ver con cada una de las bacterias que va a estar involucrada. ¿Sí? No es la misma para cualquier cepa, sino que cada cepa tiene su parámetro. Ven, por ejemplo, de esta parte, yo no les tomo esto en un final, no, ustedes no me tienen que ponerse a explicarme las fórmulas. Sí, yo puedo preguntar algo de, por ejemplo, ¿qué se requiere para que un inóculo sea viable? Entonces, que me sepan saber esto, ¿sí? Por ejemplo. O cómo se da el crecimiento en un cultivo batch. Bueno, se da a través del crecimiento de las 4 fases y bla, bla. Pero yo no voy a tomar lo que es fórmulas porque esto ustedes lo van a usar en la parte práctica. Bien, entonces continuamos. Decimos entonces que para un proceso batch, la velocidad de crecimiento de las células va a estar dada por esta ecuación. ¿Sí? Bien. Vemos entonces ahora qué factores afectan el crecimiento. Esto sí van a ver que vamos a tener diferentes tipos de factores que sí lo puedo tomar. Uno de ellos, uno de los más importantes, es la concentración del sustrato. Obviamente, porque depende del sustrato, del tipo y la cantidad, vamos a ver si el crecimiento va a ser el esperado o va a ser inhibido. ¿Sí? Entonces, acá ustedes van a ver una gráfica muy parecida a la que vimos en la unidad 3 de cinética, la que vimos con Michaelis Menten. Es muy similar, nada más que en este caso no la estudió Michaelis Menten, sino que la estudió Monod. Se dice que esta se aplica a lo que es el caso de crecimiento no inhibido, que no haya ningún tipo de inhibición, ¿sí? Que tenga todas esas condiciones adecuadas que nombrábamos anteriormente.
Entonces, en este caso, se describe el efecto de las distintas concentraciones de sustrato, que las voy a graficar acá en el eje X, con respecto a la velocidad de crecimiento, que es la que se grafica acá en el eje Y. ¿Sí? Decimos que S entonces es la concentración de sustrato, mu máximo, la velocidad específica de crecimiento máxima, y el KS que aparece aquí tendría, digamos, el mismo significado que el KM de Michaelis-Menten, ¿sí? Tiene que ver, en este caso, con la constante de Monod, se llama KS porque tiene que ver con la saturación del sustrato, ¿sí? Es la concentración de sustrato que me da la mitad de la velocidad específica de crecimiento, ¿sí? Por eso les digo, fíjense que es muy equivalente a lo que vimos en la unidad 3. Fíjense, la ecuación de Monod tiene que ver con esta ecuación, que es la misma, repito, que vimos en la unidad 3. ¿Sí? O sea, la velocidad de crecimiento en cualquier punto va a ser igual a la mu máxima por la concentración de sustrato dividido el KS más la concentración de sustrato. Vemos acá que en la curva que nos dice que hasta determinadas concentraciones de sustrato la velocidad de crecimiento va a ir aumentando de una relación más o menos lineal con el aumento de la concentración de sustrato. Pero a medida que va creciendo, esta ya no va a ser, no responde a un comportamiento lineal, fíjense, sino que ya se empieza a transformar en una ecuación de segundo orden, hasta que llegamos a un momento que, aunque aumentemos la concentración de sustrato, ya no voy a tener un aumento en la velocidad específica de crecimiento, sino que se va a mantener asintótica a un valor máximo de esa velocidad de crecimiento. Ahora bien, de la misma manera que vimos con Michaelis-Menten, hay una linealización de esta ecuación, que es esta acá que les presento, y se hace la gráfica, a ver si se las puse, no. La gráfica es la misma que vimos en la unidad 3, ¿sí? Les queda una línea recta donde ustedes van a poder calcular con los cortes que ya se hacen las ordenadas o en las abscisas, puedo determinar el KS y la mu máxima, ¿sí? También creo que van a tener algún ejercicio de este tipo hoy. Lo importante que tienen que saber acá en cuestión del teórico es cuándo se da la inhibición por sustrato, o sea, cuándo el sustrato empieza a afectar al crecimiento bacteriano. Bueno, miremos acá. Si la concentración de sustrato es muy alta, ¿a qué me refiero con muy alta? Cuando es mayor, tipo 10, 20 veces el KS, ¿sí? O sea, si el KS lo tenemos acá, 10, 20 veces mayor a ese valor, entonces ahí ya empieza a afectar y la mu, que es la velocidad específica de crecimiento, va a empezar a disminuir. ¿Sí? Porque ese alto esfuerzo osmótico que va a producírseles a las células va a causar la deshidratación de estas y problemas difusionales. Hay ciertos organismos que se llaman halófilos y obviamente son capaces de crecer en estas situaciones, pero la mayoría eh, se ven, digamos, en este problema o se ven inhibidos cuando tengo una alta concentración por sustrato. Fíjense que todo lo que es las conservas, bien, cuando hay que conservar algún producto y se lo pone en salmuera, justamente lo que se está utilizando es esta propiedad. Determinada cantidad de sal tan elevada hace que los microorganismos no vivan en ese alimento. Y por eso en ese caso la inhibición por sustrato es algo bueno, porque en ese caso no queremos que vivan, queremos conservar el alimento. Pero ojo, porque si ahora yo necesito que viva esta bacteria porque me está produciendo cierto metabolito útil para la industria, entonces no deseo que haya inhibición por sustrato y tengo que manejar o buscar cuál es la concentración adecuada de manera de maximizar esta cantidad de sustrato con la velocidad de crecimiento máxima sin llegar a la inhibición. Pero ¿qué pasa? Ojo, porque por ahí uno dice, bueno, en vez de usar altas concentraciones, uso lo menos que puedo, entonces no se me inhibe. No, porque también puedo generar inhibición a bajas concentraciones de sustrato. ¿Por qué? Porque a bajas concentraciones puede haber ciertas enzimas metabólicas que son claves para el crecimiento y que se van a ver inhibidas porque no hay sustrato, ¿sí? Pero
también puede ser que a bajas concentraciones se pueda haber favorecido el crecimiento porque por ahí ese sustrato puede ser tóxico para la población microbiana. Entonces puede ser que agregándole de a muy pequeñas cantidades, esa toxicidad no sería mala y puedo generar el crecimiento deseado. Bien. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta ahí antes de seguir con los otros inhibidores? Bien, Profe, otro, sí, la densidad celular, ¿qué unidades tiene? ya les digo, esperen que vamos para atrás. Densidad celular puede estar generalmente o en gramos por litro, o sea, siempre son unidades de masa sobre volumen, pero depende de lo que les dé el ejercicio, o miligramos por mililitro, depende de lo que se esté manejando, ¿sí? Gracias. Acá, por ejemplo, bueno, esto lo van a ver hoy en los ejercicios, hablando de unidades, fíjense que n no tiene unidades, es adimensional, ¿sí? Porque el tiempo con tiempo, acá se cancelan las unidades, entonces el número de generaciones nos va a dar, digamos, adimensional. El número de generaciones sería cuántas veces se multiplicó. Tipo, yo digo, se multiplicó 100 veces. Pero eso no significa que tenga 100 células, sino que para saber la cantidad de células, tengo que meterme en esta fórmula donde ahí sí tengo con unidades de densidad. ¿Sí? Y el mu, que es la velocidad de crecimiento específica, tiene unidades de tiempo a la menos 1. ¿Sí? Generalmente es hora a la menos 1 o segundos a la menos 1. Por ahí puede aparecer un minuto a la menos 1, pero generalmente es hora a la menos 1. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Vamos a ver qué otros factores me influyen en lo que es el crecimiento celular. Dijimos, uno de los más importantes es el sustrato. Otro es la concentración de producto. ¿Por qué? Fíjense, hay formación de productos finales que son tóxicos para las células que estamos cultivando. Por lo tanto, van a inhibir el crecimiento. Un ejemplo muy conocido de esto es lo que le nombraba anteriormente, por ejemplo, la producción de etanol por levaduras y bacterias en concentraciones superiores al 1-2% de etanol, fíjense qué poca cantidad, ¿sí? Al 1 o 2% de etanol ya se empieza a inhibir el crecimiento y aproximadamente al 2% se logra la inhibición total. Fíjense que todo lo que es vinos, por ejemplo, si ustedes miran la etiqueta, van a ver que no tienen una concentración mayor a este valor. Todas rondan alrededor del 12, 13, ¿sí? Pero no es que vamos a encontrar un vino que tenga un 30% de alcohol. Si lo tiene, es porque tiene alcohol destilado agregado, ¿sí? Pero si un vino simplemente es producido por la fermentación y no tiene nada agregado, entonces vamos a encontrar una cantidad máxima de alcohol que va a rondar ese valor del 12%. ¿Sí? Justamente por esto que les nombro de la inhibición que se le da al crecimiento celular. Obviamente, si nosotros tuviéramos este problema, eh, y en una industria y necesitamos generar más, entonces lo que se podría hacer es ver de ir retirando parte de ese producto para que no sea tóxico para las células, ¿sí? Y que siga cultivando. Pero eso generalmente se puede hacer en lo que es el cultivo continuo. En el cultivo batch no. ¿Por qué? Porque el cultivo batch, ¿qué es lo que es? Alimento el reactor y lo dejo ahí hasta que termine y después saco todo. Entonces, en un cultivo batch sí podría tener este problema de la inhibición por producto, el cual sí lo podría solucionar si trabajaría de manera continua, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Otro parámetro súper importante es la temperatura. ¿Por qué? Fíjense lo que acá les dice. Las especies bacterianas crecen en rangos estrechos de temperatura, es decir, cada especie tiene su rango óptimo de crecimiento. Por ejemplo, tenemos bacterias mesófilas que van a crecer entre un rango aproximado de 25 y 40 grados Celsius. Otras que se llaman cicrófilas, que crecen mejor debajo de los 20 grados, y otras que se denominan termófilas, que tienen un rango óptimo de crecimiento entre los 40 y los 65 grados. Entonces,
¿Por qué digo la temperatura es importante? Porque si estoy trabajando con una bacteria mesófila y la voy a cultivar a 50 grados, lo más probable es que no crezca. ¿Sí? O al revés, o si la quiero cultivar a temperatura baja de 10 grados y lo más probable es que no crezca. ¿Sí? Debo buscar cuál es ese rango óptimo para poder acondicionar la temperatura del reactor. Ahora bien, fíjense otro problema que podemos tener. Como regla general se dice que por cada 10 grados en que se aumenta la temperatura, entonces se va a ir duplicando la velocidad específica de crecimiento, esa mu. ¿Sí? Cada 10 grados decimos que se duplica el valor de mu, en general. ¿Sí? Pero eso sucede hasta cierta temperatura, que justamente es cuando el crecimiento empieza a decrecer, que tiene que ver con esta temperatura de los 50 grados, que es donde se produce la desnaturalización de las proteínas. Salvo que estemos trabajando con una cepa que es termófila o hipertermófila, digamos, que soportan altas temperaturas, si estamos trabajando con cualquier otra, por ejemplo, una mesófila, y lo más probable es que a partir de los 50 grados la estemos matando porque estamos desnaturalizando las proteínas que la componen. ¿Sí? A su vez, ¿qué decimos acá? Vamos para el otro lado, temperaturas bajas. ¿Qué pasa si estoy trabajando a temperaturas cercanas a los 0 grados? Bueno, no la voy a estar matando a la bacteria, pero el crecimiento se detiene porque no es una temperatura adecuada para que pueda desarrollarse. Por eso, vamos para el lado, no pensemos siempre en lo industrial, vayamos por el otro lado de conservación de alimentos, por ejemplo. Si yo quiero conservar un alimento, siempre hay que conservarlo en la heladera. ¿Por qué? Porque en la heladera, al tener temperaturas por debajo de los 4 grados, entonces no voy a estar matando las bacterias, pero sí voy a detener el crecimiento y entonces va a durar un poco más que si lo dejo en la mesada, supongan, y un día de calor así es óptimo para que las bacterias se reproduzcan y en este caso nos echa a perder un alimento. ¿Sí? Y después tenemos también, que es muy importante, el pH. ¿Por qué? Porque también cada organismo va a tener un rango óptimo para crecer. No es que cada organismo crece a cualquier pH. Fíjense que hay microorganismos que tienen un rango adecuado de 3, 4 puntos de pH, pero aún así puede cambiar su metabolismo cuando yo varío el pH en ese rango. ¿Sí? Es decir, fíjense acá, generalmente las bacterias crecen en un rango entre 5 y 8. Obviamente que siempre hay alguna que puede hacerlo más alto, otra más bajo. Acá hablamos en general. Entre 5 y 8 crecen, digamos, bien, de manera óptima. Pero ¿qué pasa? Por ahí una bacteria que es cultivada a pH 5 tiene cierto metabolismo. ¿A qué me refiero al metabolismo? Que tal vez en la fermentación puede generar cierto producto, supongan algún ácido, mientras que si lo cultivo a pH más cercano al 8 o más cercano a 7, tal vez ese metabolismo cambia y ahora no me genera el ácido, sino que me genera a lo mejor algún alcohol. ¿Sí? Un ejemplo estoy dando. Ustedes pueden ver que a veces la misma bacteria, simplemente cambiando las condiciones de pH, esto es en la industria, puede obtener diferentes productos. Si hablamos de levaduras y mohos, el pH óptimo está entre 3 y 7. Las células eucariotas superiores entre 6,5 y 7,5. Bueno, ese es un rango un poco más estrecho en torno al neutro. Pero obviamente tenemos ciertas especies que pueden crecer tranquilamente en un pH menor a 2 o en un pH mayor a 10, mayor a 10. ¿Sí? Obviamente que hay para todos los gustos. Acá estamos hablando en general. ¿Para qué es bueno el pH entonces? No solamente para, digamos, controlar el metabolito que quiero producir, sino también, fíjense acá, que lo tengo que controlar, ¿por qué? Porque si el pH se disminuye demasiado, vamos a suponer que estábamos con una bacteria que cultivándola pH 5 o 6, supongan, me generaba como metabolito principal un ácido, ácido acético, vamos a suponer. Si yo no controlo ese pH con una solución buffer, se me va a acumular cada vez más ácido y cada vez más y cada vez más, por ende el pH de ese medio va a descender y va a llegar un momento en que la bacteria ya no va a ser óptima para el crecimiento porque va a disminuir su velocidad de crecimiento.
o puedo llegar a matarla y entonces ahí arruino todo el cultivo. Entonces, es muy importante en las fermentaciones utilizar soluciones buffer, generalmente cuando tenemos un producto ácido, como les decía recién, o cuando el sustrato es un ácido o una base, porque a medida que se vayan consumiendo me va a ir cambiando el pH del medio, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante controlar entonces el pH en un cultivo. Bien, antes de seguir con otra fórmula, consulta hasta ahí. Esto, ven, esto de los factores que afectan el crecimiento, esto sí, lo puedo tomar, digamos, en un final o en el parcial teórico, porque justamente es todo teórico esta parte, ¿sí? ¿Alguna consulta de eso? Bien, continuamos entonces. Acá vamos a ver otra fórmula que tiene que ver con el mantenimiento celular. ¿Por qué? Porque nosotros antes veíamos que la fórmula de consume sustrato para crecer. Pero ojo, porque también el sustrato no se consume solamente para crecer y duplicarse, sino que parte de ese sustrato ahora se va a utilizar para mantener la actividad celular. Es como un suministro de energía. ¿Sí? Entonces, en ese caso, vamos a tener que la ecuación de velocidad para el mantenimiento celular tiene que ver con esta expresión. ¿Sí? Decimos que este M es una constante, es propio de las células, pero generalmente tiene este valor que es de 0,05 kilogramos de sustrato sobre kilogramos de células hora. ¿Sí? Este es el valor que suele tener siempre. Aunque obviamente va a depender de las condiciones del medio de cultivo. Generalmente, igual ya lo vamos a ver más adelante, creo, o la clase que viene, hay veces que este término, salvo que se dé de dato, pero se suele cancelar. ¿Por qué? Porque la cantidad de sustrato que se usa para mantenimiento celular es muy chiquita con respecto a la que se usa para duplicación o para crecimiento. Entonces, por ahí este término se puede anular, ¿sí? Continuamos. Y después tenemos la cinética de formación de producto. Dice, en la formación de productos se puede diferenciar entre sistemas asociados y no asociados con el crecimiento. Es lo que vimos en la unidad 4, que tenía que ver con la generación de metabolitos primarios o secundarios. Habíamos dicho que los metabolitos primarios crecen asociados al crecimiento de la bacteria, ¿sí? O de las células, es decir, crecen acompañando el crecimiento exponencial celular. En cambio, los metabolitos secundarios no están asociados al crecimiento, sino que se van a generar cuando transcurre la etapa de crecimiento estacionario. Entonces, dice que en el primer caso, cuando tenemos la generación de metabolitos primarios que se generan en la etapa exponencial, decimos que el producto aparece en proporciones relativamente constantes, de la misma manera que la masa celular, que se va acumulando al mismo tiempo que el sustrato se va consumiendo. Mientras que en el caso de los metabolitos secundarios, la formación de producto entonces no necesariamente tiene que ser proporcional a la utilización del sustrato ni tampoco al aumento de masa celular. ¿Por qué? Porque dijimos que se da en la etapa estacionaria. ¿Sí? Esta entonces es la fórmula que van a estar utilizando. A ver, esta tarde creo que la mayor parte de lo que van a usar es la que vimos al principio, que tiene que ver todo con crecimiento. Estas que yo les doy acá las vamos a terminar aplicando la clase que viene, cuando veamos continuo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a armar muchos balances, balance de masa para el producto, para el reactivo, bueno, para un montón, y ahí es donde vamos a utilizar estas expresiones, viendo si podemos cancelarlas o si podemos reemplazarlas por otros términos. En este caso, entonces, la velocidad de formación de producto va a estar dado por esta expresión, donde recuerden que X le vamos a llamar siempre la densidad celular. P en este caso es producto, T es tiempo, y esta QP, Q sub P, vendría a ser una constante específica, ¿sí?, de formación de producto, que siempre es dato, obviamente. Vamos a ver entonces acá cómo se da la cinética del consumo de sustrato. Bien, lo primero que tenemos que ver para esto es definir los rendimientos de biomasa y de producto. Acá por ahí ustedes dicen, uy, qué lío se me está haciendo de fórmulas. No se preocupen porque vuelvo a reiterar por si alguno no me escuchó.
Yo no tomo fórmulas en el teórico, simplemente yo se las presento a las fórmulas para que vean de dónde salen, para poder aplicarlas luego entonces en el práctico. ¿Sí? Ustedes lo van a estar aplicando en el práctico de esta tarde, en el práctico de la clase próxima, para que luego entonces puedan realizar el trabajo grupal, que es el que les va a permitir regularizar y promocionar la parte práctica. Entonces, tenemos que definir primero lo que es rendimiento. Este I, X barra S, me estoy refiriendo al rendimiento de biomasa con respecto al consumo de sustrato. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuánto sustrato voy a consumir para generar biomasa? ¿Sí? Entonces fíjense que es la variación de biomasa con respecto a la variación de sustrato. En este acá nos vamos a referir al rendimiento de producto, que sería cuánto de ese sustrato va no para crecimiento, sino para la generación de producto de interés, que esto va a ser igual entonces a la variación del producto sobre la variación de la concentración de sustrato. Ahora bien, entonces, el crecimiento celular y la formación de producto, esas fórmulas que habíamos visto antes, esta R que sería como una velocidad, ¿sí? La podemos relacionar ahora, esas fórmulas que habíamos visto antes, podemos relacionarlas de esta manera, ¿sí? Decir que la velocidad de crecimiento celular ahora la podemos definir así, ¿sí? Que tiene que ver con la variación entonces que tiene que ver acá con el rendimiento del sustrato en biomasa y con el rendimiento del sustrato en producto, ¿sí? Vamos a ver a dónde metemos todo eso ahora. Bueno, cuando hacemos el balance de materia aplicado al sustrato, vemos que, ¿para qué se consume el sustrato? Bueno, se consume para crecimiento celular, para formación de producto y para mantenimiento celular. De esta manera, fíjense cómo queda la fórmula, ¿sí? Que es la que ustedes después van a poder utilizar entonces en los diseños. Decimos que la velocidad de consumo de sustrato va a ser igual al diferencial de sustrato sobre el diferencial de tiempo, que esto a qué es igual a la velocidad de, dijimos, el crecimiento celular, dividido el rendimiento de sustrato en células, más la velocidad de formación de producto, dividido el rendimiento de sustrato en producto, más el mantenimiento celular, que era lo que habíamos visto antes, que era esta M, que era una constante, por la densidad celular. ¿Sí? Todo esto sale de todas estas fórmulas. Vuelvo a repetir porque por ahí me ha pasado de tomar en algún final nada, algo con respecto, supongan que yo les digo, de qué manera afecta el sustrato al crecimiento celular. Y en vez de explicarme la curva de Monod, esto de que se inhibe si tengo mucha cantidad o poca cantidad, por ahí me quieren explicar todas estas fórmulas y no. ¿Por qué les digo que no? Porque las fórmulas, el día de mañana pasa el parcial y nadie se las acuerda. Y si trabajan en algo relacionado, lo más probable es que uno las busque en un apunte, las googlee o lo que fuera. Entonces, es bueno saber que ustedes sepan aplicarlas, pero no que las sepan de memoria, ¿sí? Por eso también la parte práctica es un trabajo y no un parcial donde tengan que resolver ejercicios de memoria, ¿sí? Creo que, a ver si terminé o no. Ah, no, y acá nos falta unos balances más. Vieron que nosotros, vuelvo atrás, acá vimos el balance de materia aplicado al sustrato. Ah, o sea, acá está en general para qué se consume el sustrato. ¿Sí? Este sería entonces el balance general. Ahora, dijimos que podíamos tener dos tipos de producto. Vieron que teníamos acá la parte de consumo para la formación de producto. Lo que es mantenimiento se mantiene y lo que es crecimiento celular es siempre lo mismo. Pero el consumo para la formación de producto va a ser distinto si ese producto es un metabolito primario o si ese producto es un metabolito secundario. Entonces vamos a ver acá cómo nos quedan esos balances. Fíjense, si el producto se forma en la fase de crecimiento exponencial, es decir, que es un metabolito primario, puede no ser posible distinguir entre la cantidad de sustrato consumida para el crecimiento de aquella que se consume para formar el producto. ¿Sí? Vamos a ver que se consume todo y que aumenta tanto la masa celular como el producto. Entonces, en este momento, todo el sustrato consumido,
¿sí? Se va a agrupar bajo un mismo coeficiente, de manera que la velocidad del consumo de sustrato va a quedar de esta manera, ¿sí? Fíjense, quiero verlo con lo anterior, es como si estaríamos sacando la parte esta del consumo para formación de producto. Como que lo sacamos, ¿por qué? Porque ahora lo vamos a agrupar todo bajo el consumo de sustrato para crecimiento celular. Porque todo esto va a ser lo mismo, porque se consume ya sea para crecer o para formar producto. ¿Sí? Entonces nos queda un poco más corta ahora la ecuación. Ahora bien, si el producto se obtiene durante la fase de crecimiento estacionaria, es decir, que era un metabolito secundario, podemos decir entonces que Rx era la velocidad de crecimiento de la célula, se hace cero. ¿Por qué? Porque dijimos que en la fase estacionaria no teníamos un crecimiento neto. ¿Sí? Entonces ahí la parte donde hablábamos del consumo para crecimiento celular queda anulada, de manera que nos van a quedar estos dos términos, ¿sí? Para poder resolver esta expresión. Obviamente, cuando veamos la clase que viene, les van a quedar todo esto más definido. ¿Por qué? Porque en realidad siempre vamos a estar diseñando en un cultivo continuo y vamos a usar todas estas expresiones de balances para así darles ahora un valor y poder directamente llegar a las ecuaciones de diseño. ¿Sí? Por eso les decía, estos son todos balances que los vamos a aplicar la clase que viene, pero el día de hoy ustedes van a aplicar las primeras ecuaciones que les di, la de tiempo de duplicación, número de generaciones, calcular la velocidad de crecimiento específica o calcular densidad celular. Todo va a tener que ver hoy con el crecimiento batch, ¿sí? Bien, hemos concluido por hoy. No sigo con la unidad que viene porque no terminaríamos. No me gusta terminar, dejarla al medio porque justamente tiene mucho de diseño y además ya hemos visto demasiadas fórmulas, se les va a hacer demasiado lío. ¿Alguna consulta de esto que vimos? Bien, si no tienen preguntas entonces, nos vemos la clase que viene. Les sugeriría que la clase que viene traten de ojear un poco la unidad 7, ¿sí? Antes de que la veamos, cosa que si se les arma alguna cosita, alguna confusión con las ecuaciones de diseño, por ahí al escucharme a mí directamente solucionan ese problema o, bueno, me pueden consultar y verlo, lo vemos directamente. ¿Ok? Bien, entonces nos estamos viendo la próxima clase. Recuerden dentro de más o menos media hora conectarse a la parte práctica que van a ver ejercicios aplicados con esto. ¿Ok? Bueno, profe, gracias. Bueno, muchas Gracias, gracias a profe. ustedes.